Buenas noches a todos. Químico Pablo, bienvenido. Carla Moreno, que nos va a ayudar a presentarlo, bienvenida. Bienvenido a todos los socios. Es para nosotros un honor y tener el gusto de poder iniciar esta primera sesión del mes de febrero con esta conferencia de infraestructura de la calidad en México. Agradecemos al químico Pablo del Laboratorio Central de Servicios de Agua y Drenaje que nos prepara la presentación del día de hoy y agradecemos a todos ustedes que se conecten. El día de hoy vamos a tener una dinámica de la conferencia virtual, va a durar 1 hora. En esta conferencia les pedimos a los asistentes que las preguntas nos las hagan por el chat que viene en la parte inferior de la plataforma Zoom. A lo largo de la conferencia estaré tomando nota de las preguntas para que al finalizar la charla poderles hacer esas preguntas al químico Pablo. Siéntanse libres de poder comentar, platicar y aun cuando el tema es muy vasto, Pablo nos ha preparado un resumen muy práctico para poder digerir esta nueva ley. Sin más preámbulo, agradeciendo a la licenciada Carla Moreno si me ayuda a presentar al químico Pablo. Bienvenidos y buenas noches. Gracias. Para la Sociedad Mexicana de Aguas es un placer presentar al químico farmacéutico biólogo Pablo Filiberto Tamés Guerra, originario de Allende, Nuevo León, nacido el 20 de enero de 1967. Actualmente está en Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey como gerente de calidad del agua. Su semblanza curricular es la siguiente. Es químico farmacéutico biólogo por la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde obtuvo título honorífico y premio al mérito académico. Ha ocupado diversos puestos como químico analista, supervisor de calidad, jefe de laboratorio, coordinador de aseguramiento de calidad, jefe de gestión de la calidad, jefe de evaluación y seguimiento en empresas privadas y públicas. Cuenta con un diplomado en mejora de procesos y diplomado en métodos estadísticos por la Universidad Autónoma de Nuevo León, así como también un diplomado en administración en empresas públicas por la University of Incarnate Word en San Antonio, Texas. Es miembro del subcomité de aguas de la entidad mexicana de acreditación EMA y formó parte del Padrón Nacional de Evaluadores de esa entidad. Participa en el Comité para la Prevención del Cólera en Nuevo León y en el Comité de Calidad de Agua y Drenaje. Es miembro del Grupo de Trabajo para la Revisión de Normas Mexicanas en materia de aguas de la CONAGUA y del Subcomité Técnico 147 para la revisión de normas internacionales de la ISO. También es miembro del American Water Work, sección México. Recibió el reconocimiento a la excelencia en el desarrollo profesional 2018 otorgado por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente es el gerente de calidad del agua de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey y tiene a su cargo el Laboratorio Central de Calidad de Agua de esta institución. Sus principales exposiciones son calidad de agua potable en la Asociación de Empresas de Agua y Saneamiento, aseguramiento de la calidad de las aguas en organismos operadores en la Sociedad de Empresas de Agua y Saneamiento, factores que inciden en la calidad del agua en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, sistemas de calidad en laboratorios acreditados en el Aqua Forum 2019, el proyecto de NOM 127 SSA 1 2017 en la Asociación de Empresas de Agua y Saneamiento, control de calidad en métodos analíticos en la entidad mexicana de acreditación, métodos de análisis en el laboratorio en la Asociación de Empresas de Agua y Saneamiento. Damos la bienvenida al químico Pablo con el tema infraestructura de la calidad en México. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenas noches a todos. Faltó decir que también soy miembro del SMAC. Bien, pues vamos a entrar en materia, no sin antes, pues bueno, desear que todos ustedes y sus familias se encuentren muy bien, sobre todo con esta situación y que nos tenemos que seguir cuidando. Entonces, bien, sin más, vamos a iniciar con la infraestructura de la calidad en México. En esta noche, este rato, voy a hablar un poco, voy a dar algunos temas introductorios. Posteriormente hablaré algo de los antecedentes de esta ley y veremos los elementos que conforman la infraestructura de la calidad a nivel internacional
y posteriormente ya pasaremos a algunos aspectos relevantes de la Ley de Infraestructura de la Calidad. Finalmente, pues bueno, tomaremos ahí algunas conclusiones. Miren, el 1 de julio del año pasado fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley de Infraestructura de la Calidad. Esta viene a abrogar a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, que es la que antecede a esta ley. En su transitorio primero indica esta ley que entrará en vigor a los 60 días de su publicación. Entonces, el 31 de octubre del año pasado entró en vigor y hoy pues está vigente. Esta ley formó parte de un paquete de reformas y nuevas leyes, principalmente impulsadas por el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Las otras leyes que fueron modificadas o inclusive creadas también como nuevas, las que están en azul son nuevas, como la Ley de Impuestos Generales de Exportación e Importación y una reforma a la ley aduanera. Se hicieron reformas al Código Penal Federal también en materia de delitos contra la propiedad intelectual. Se modificó también la Ley Federal de Derechos de Autor y se creó la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Y obviamente la nueva Ley de Infraestructura de la Calidad, que es la que vamos a usar como base para esta plática. Esta ley es una ley bastante vasta, consta de 165 artículos y además es muy técnica en su contenido. Está integrada por 4 libros y además incluye 15 transitorios. En esos libros, el primero, que habla del Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad, es donde se describe básicamente las disposiciones preliminares, donde ponen en contexto la infraestructura de la calidad en México. Luego se habla sobre la normalización, las normas mexicanas, y se introduce también el tema de evaluación de la conformidad. En el título segundo, denominado Sistema de Calidad e Innovación, es donde se establece todo lo referente a la normalización. Y el del título tercero se habla sobre la metrología, que es la ciencia de las mediciones, y habla sobre el sistema metrológico nacional y la división de la metrología científica, la legal y la industrial. Y en las disposiciones finales también viene un tema que es muy interesante porque se crea una plataforma tecnológica integral de infraestructura de la calidad, poniendo esta ley pues a la vanguardia de las tecnologías de la información, donde en esa plataforma se pretende que esté todo lo relacionado con el sistema de infraestructura de calidad en México. También están los incentivos, están las sanciones y los recursos. Y un tema que también es muy importante, que es la vigilancia del mercado, que se introduce en esta nueva ley. A nivel internacional, el concepto de infraestructura de la calidad fue introducido en el 2008, derivado de una serie de estudios que hizo la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial en coordinación con la ISO. En este concepto, lo que estaban buscando era facilitar la creación de capacidad comercial y desarrollo económico para los países precisamente en desarrollo. Cifraron la infraestructura de la calidad en 3 elementos principales: la metrología, la evaluación de la conformidad y la estandarización. Estoy poniendo estandarización en su forma en inglés, standardization, porque ese concepto antes de esta ley se traducía como normalización. Ahora la normalización es otra cosa y la estandarización es parte de esto que se pretende aquí. Pero lo vamos a ver un poquito más detallado conforme avance la presentación. Esta introducción del concepto de infraestructura de la calidad fue
publicado en un documento que se llamó Progresar Rápidamente. Es el documento que aparece ahí. Esa es la versión en español que fue publicada en el 2010, pero la versión original en el 2008, como les comento, ¿no? Dentro de ese documento, pues establece ahí cómo se entrelazan la metrología, la normalización y la evaluación de la conformidad. Y ven que traducen el término standardization como normalización. Sin embargo, ahí mismo dice que esta normalización, que en realidad la vamos a llamar estandarización ahora en México, ofrece las bases para la reglamentación técnica. La reglamentación técnica es lo que ahora conocemos por la Ley de Infraestructura de la Calidad como normas oficiales mexicanas. Es importante tomar en cuenta cómo está la jerarquía de las regulaciones o reglamentaciones en México. El pilar, la parte más importante o más elevada en este tema, pues es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ella se derivan leyes, reglamentos y luego están las normas oficiales mexicanas. Sin embargo, hay una parte que tenemos que tener muy en cuenta, que son los tratados internacionales. Perdón. Los tratados internacionales. Estos están por encima de las leyes. Estos impactan a todo el sistema regulatorio mexicano. Entonces, estos han sido los que han modificado el desarrollo de esta ley. Y eso lo vemos aquí en los antecedentes. Esta ley pues no es una ley que se generó como de manera espontánea ni mucho menos. Tiene su historia y se remonta hasta 1905. Cuando ya en México México ya había firmado el Tratado del Metro en la Conferencia de Pesas y Medidas en Francia. Entonces ya contaba también con los prototipos, el número 21 para el kilogramo y el 25 para el metro, los cuales pues actualmente ya están en desuso porque esas medidas ya tienen otra definición. Pero básicamente estos eran los instrumentos que daban trazabilidad a las mediciones en esa época y que bueno, durante mucho tiempo estuvieron ahí formando parte de nuestro sistema metrológico. Entonces, acá por estas fechas se establece la Ley de Pesas y Medidas. Esta sufrió una modificación a Ley de Normas Industriales. En esta anterior de Pesas y Medidas se mencionaba o se establecía un sistema muy incipiente de metrología en México, que era pues básicamente el establecimiento del sistema MKS, ¿no? Y después, en 1946, pues bueno, ya se establecen la Ley de Normas Industriales, que fueron también normas muy básicas, pero se inicia con el proceso de normalización. Posteriormente, en el 61, ya esto evoluciona a la Ley de Normas de Pesas y Medidas con la entrada del GATT. Es lo que antecedió a lo que hoy conocemos como Organización Mundial del Comercio. En 1986 ella empieza como Organización Mundial del Comercio y entonces en el 88, en miras al Tratado de Libre Comercio con América del Norte, México tiene que establecer una ley sobre metrología y normalización, la cual fue reformada en 1992 de una manera un poco más extensa o que incluía más elementos de acuerdo a lo que solicitaba el Telecán. En 1995 ya se establece la Organización Mundial del Comercio con sus acuerdos, sobre todo el de obstáculos técnicos al comercio. Y esto trae también una serie de presiones a los países para poder hacer tratados internacionales o comercio internacional. Entonces, en 1997 se vuelve a reformar la Ley sobre Metrología y Normalización y el reglamento de esta ley sale hasta 1999.
Ahora, con la entrada en vigor del nuevo tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, se establece la Ley de Infraestructura de Calidad, creando un nuevo modelo en esta materia, en materia de normalización, de estandarización, de acreditación y de evaluación de la conformidad. En el artículo 1 de la ley establece el objeto, el objeto de esta legislación. Y dice que tiene que establecer las bases de la política industrial, entendiendo que es en materia de evaluación de la conformidad, no es una política industrial en todos los sentidos, es solamente en eso, en esta materia. Y es a través de estos elementos, la normalización, la estandarización, la acreditación, la evaluación de la conformidad y la metrología. La estandarización y la normalización pueden venir o se integran en el primer elemento, standardization, que les comentaba en el modelo internacional, y la acreditación es parte de la evaluación de la conformidad. Entonces, acreditación y evaluación de la conformidad están dentro de evaluación de la conformidad y metrología, pues es el otro elemento. El objeto sigue diciendo que es para promover el desarrollo económico y la calidad en la producción de bienes y servicios, pero la calidad vista desde un punto de vista del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas. Todo esto es con el fin de ampliar la capacidad productiva, el mejoramiento de las cadenas de valor, el fomento en el comercio internacional y una parte bien importante que es proteger los objetivos legítimos de interés público, que esos los vamos a comentar ahorita más adelante. La finalidad de la ley es promover la concurrencia de todos los sectores, sobre todo en materia de normalización, que intervengan el sector social, el público y el privado. Establecer mecanismos de coordinación y colaboración entre todos los elementos que forman la infraestructura de la calidad. Mejorar la calidad de vida de las personas, sí, porque al estar basado en los objetivos legítimos de interés público, el beneficio de aplicar todos estos elementos de la infraestructura traerán consecuencias de mejora en las personas. Impulsar la creación de mayor infraestructura física y digital para todos los elementos o todas las elementos que intervienen en la infraestructura de la calidad. Establecer y mantener un sistema general de unidades de medida, crear los institutos designados de metrología y establecer lo referente a la metrología científica, metrología legal y metrología aplicada o industrial. Y finalmente, pues fomentar y difundir todas las actividades que integran la infraestructura de la calidad. Un aspecto relevante que trae esta ley es que establece principios. Es decir, estos servirán de marco para todo lo que, para toda la interpretación que podamos darle a la ley. Entonces, trae principios de planeación en donde sobre todo las actividades de normalización deben estar alineadas a políticas públicas derivadas del Sistema Nacional de Planeación Democrática. En el caso de transparencia, pues es que deben ser abiertos y accesibles a todos los sectores económicos y sociales. En el caso de integridad, pues se trata de evitar todos los conflictos de intereses. En el caso de certidumbre, es que se hagan con estricto apego a las disposiciones legales. Con eficiencia, pues para optimizar recursos. Agilidad para que se hagan todas las actividades de una manera pronta y expedita. Máxima publicidad, es decir, que la información esté accesible a todo el público. Mejores prácticas internacionales, porque todos los elementos, sobre todo la parte de normalización y estandarización, tienen que basarse en normas internacionales.
La calidad, porque pues bueno, hay que coadyuvar obviamente a la mejora continua en la producción de bienes y servicios en el país. La sostenibilidad, pues todo tendrá que estar siempre con miras del desarrollo sustentable. La trazabilidad de las mediciones como elemento importante de la metrología en la que todas las mediciones tienen que estar relacionadas a un patrón. Y la inclusión en el sentido de que se deben incluir todos los sectores en la elaboración de las normas o de los estándares. Tienen que ser inclusivos. Les hablaba también de los objetivos legítimos de interés público. Estos son objetivos que están tutelados por la Constitución y son pues la protección y la promoción de la salud, la protección a la integridad física y a la salud y a la vida de los trabajadores en los centros de trabajo, la protección a la producción orgánica de organismos genéticamente modificados, sanidad e inocuidad, agroalimentaria, acuícola, pesquera, animal y vegetal, la seguridad alimentaria, la educación y cultura, los servicios turísticos, la seguridad nacional, la protección al medio ambiente y al cambio climático, el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, el sano desarrollo rural y urbano, las obras y servicios públicos, la seguridad vial, la protección del derecho a la información, la protección a las denominaciones de origen y cualquier otra necesidad pública en términos de las disposiciones legales aplicables. Estas 14 pues son las que ya conocemos y que están, como les digo, tuteladas por la Constitución y por diversas leyes en nuestro país, pero siempre dejan abierto a cualquier otra disposición legal que se pudiera crear y pudiera transformarse en un interés, en un objetivo de interés público. También se considera como un objetivo de este tipo aquellos señalados en los acuerdos y tratados internacionales. La aplicación y interpretación de esta ley se da a través de los artículos del 6 al 9. Básicamente habla que la aplicación de esta ley corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Economía y las autoridades normalizadoras. Ahorita vamos a ver cuáles son esas. Y que también se auxilian de las autoridades federales, las estatales y las municipales. O sea, prácticamente los 3 órdenes de gobierno estarán incluidos en la aplicación de esta ley, así como las entidades de acreditación y los organismos de evaluación de la conformidad en auxilio, en caso de que sea requerido. Hay un punto bien importante, que es el artículo número 7, que dice que las autoridades y demás entes públicos federales, estatales y municipales deben observar y cumplir con las normas oficiales mexicanas aplicables a los bienes, productos y servicios que adquieran o contraten bajo cualquier supuesto. Todo lo que se compre ahora en empresas, dependencias del gobierno, tendrán que cumplir con las normas. El artículo 8 habla sobre que no es aplicable a las materias que están reguladas por los organismos constitucionalmente autónomos, ¿no? Como el INE, el INAI, bueno, los que queden. Y el artículo 9 habla sobre la interpretación. O sea, aquí básicamente es que cualquier interpretación será primero hecha por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Economía, y también es que es obligatoria la interpretación por todas las autoridades y entes públicos federales. Y esta ley y el reglamento son aplicables para todo el proceso de normalización, estandarización, acreditación y evaluación de la conformidad, y prevalecerá sobre cualquier otro previsto en la legislación aplicable a las autoridades normalizadoras. ¿Qué quiere decir esto? Que si existe alguna otra forma de hacer cualquiera de estas actividades de la infraestructura de la calidad en otra ley, la ley que va a prevalecer es lo que dice esta. Las otras no se podrán aplicar. El primer concepto que vamos a ver es la normalización.
La normalización no es otra cosa más que la expedición, modificación o cancelación de normas oficiales mexicanas. La norma oficial mexicana se redefine y se establece como aquella regulación técnica de observancia obligatoria que es expedida por las autoridades normalizadoras y que su fin esencial es el fomento de la calidad para el desarrollo económico y la protección de los objetivos legítimos de interés público. Lo hace estableciendo reglas, denominación, especificaciones o características aplicables a un bien, producto, proceso o servicio, así como aquellas relativas a la terminología, al marcado o etiquetado y a las de información. Básicamente, esto es lo más relevante que hay que considerar en una norma oficial mexicana. Las autoridades normalizadoras son esas dependencias o entidades competentes de la Administración Pública Federal que tengan atribuciones o facultades expresas para realizar actividades de normalización y estandarización. Actualmente existen 15. Algunas son secretarías de Estado como Economía, Comunicaciones, Gobernación, Turismo, Salud, Energía, Agricultura y Desarrollo Rural, Bienestar, Medio Ambiente y Recursos Naturales y Seguridad. Y existen algunas otras que son dependencias de algunas de estas secretarías o directas del gobierno, como la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente y la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. Todas estas pueden generar normas. Estas son las autoridades que pueden normar. En materia de estandarización, es lo que antes conocíamos como normas mexicanas o NMX. Ahora se llamarán estándares. Y el estándar, pues, la estandarización es también un proceso de expedición, modificación o cancelación de normas, de estándares. Y entonces un estándar es un documento técnico que prevé un uso común y repetido de reglas, especificaciones, atributos o métodos de prueba aplicables a un bien, producto, proceso o servicio, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado, etiquetado o concordaciones. Entonces, la diferencia entre un estándar y una norma es que la norma es una regulación técnica, es algo que es obligatorio. Y este es un documento técnico, es de uso voluntario. De hecho, lo dice en el artículo 73, donde establece que los organismos nacionales de estandarización y demás sujetos facultados para estandarizar serán los encargados de elaborar los estándares. Y por regla general, los estándares son de aplicación voluntaria, excepto en cualquiera de estos supuestos que les pongo allí. Cuando hay una referencia expresa en una norma oficial mexicana hacia un estándar, eso lo hace obligatorio. Cuando las autoridades de cualquier orden las establezcan como exigibles. Cuando las dependencias y entidades públicas lo exijan para los bienes o servicios que adquieran, liciten, arrienden o contraten. Y para las personas que de por sí manifiesten conformidad con algún estándar. Y también cuando las leyes o reglamentos las establezcan como obligatorias. Entonces, solamente en esos casos los estándares se volverán obligatorios. De otra manera, pues serán voluntarios. Los estándares se deben de elaborar conforme a lo que establecen los tratados internacionales. Siempre tendremos que tener en cuenta si existe una norma internacional y la tomaremos como base para elaborar los estándares. En el artículo 74 habla sobre que los estándares van a ser clasificados como industrial, agrícola, pecuario, de medio ambiente, energético, comercial, de gestión, de metrología y general.
Estos organismos internacionales de normalización son digamos que los más populares, pues son el ISO que todos conocemos, ¿no? La Organización Internacional de Normalización. También la Comisión Electrotécnica Internacional, el Instituto de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el Food Chemical Codex o el Codex Alimentarius. Hay algunos otros como ese Instituto de Ingeniería para Eléctricos y Electrónicos y la Asociación Internacional del Transporte Aéreo. En el artículo 12 dice que las normas oficiales mexicanas, los estándares, incluyendo sus procedimientos de evaluación de la conformidad, deberán sustentarse en normas internacionales o partes pertinentes de ellas, salvo que no sea eficaz o apropiado para alcanzar los objetivos buscados por el Estado mexicano. Entonces era así lo que les comentaba ahorita, pero las normas internacionales son las que elaboran este tipo de organizaciones. Hay que tener cuidado porque a veces les llamamos normas internacionales a otras que son extranjeras. Los que tienen característica de internacional tienen que estar reconocidos por la Organización Mundial del Comercio y son estos. Y hay otros más. En el caso de México, los organismos nacionales de estandarización son 9 los que existen. Y pues bueno, son por ejemplo el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, que se encarga de sistemas de calidad. El 11, por ejemplo, que se encarga de algunas de normas que tienen que ver con la construcción. Con acero para materias, metales relacionados con este tema. El ININ, por ejemplo, que es el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, que también contiene ahí algunos materiales radiactivos. En esta ley se crean una figura nueva que se llaman sujetos facultados para estandarizar. Y la define como persona moral constituida legalmente que tiene un interés para la elaboración, modificación y cancelación de estándares. Y el artículo 92 dice quiénes pueden ser. Son las cámaras, las instituciones académicas y de investigación, los colegios de profesionales y las asociaciones, como la SMAC, así como cualquier otra persona moral, siempre que acredite su interés ante la Secretaría para ser autorizada como sujeto facultado para estandarizar en la materia particular de que se trate, obviamente. O sea, tenemos que trabajar solamente en algún tipo de materia para evitar también duplicidad. Pero ya abre esta posibilidad. Y esto es muy interesante porque ahora, pues bueno, es la parte esta donde se fomenta la participación de los particulares en la elaboración de estándares. Recordemos que los estándares sí los podemos elaborar siempre y cuando estén basados en normas internacionales, pero las normas oficiales mexicanas no. Esas son materia de las autoridades normalizadoras. En algunos casos, las autoridades normalizadoras también podrán estandarizar, pero dice solo excepcionalmente. Es decir, cuando por alguna razón en particular, pues la autoridad tenga que generar algún estándar, ya sea porque no existe infraestructura para realizarlo en el país. El cumplimiento de los estándares y su demostración. Bueno, una de las partes importantes es que tanto los estándares como las normas oficiales mexicanas deberán incluir un procedimiento de evaluación de la conformidad. Ese procedimiento no es otra cosa más que la manera de demostrar cómo se cumple o cómo es que esa norma se le está dando cumplimiento.
Entonces, para ello, pues tendrá que haber ciertos organismos que se encarguen de hacer la evaluación de la conformidad. En el caso de que esto no exista en el país, se podrá manifestar una autodeclaración de conformidad. Ese también es un elemento importante que trae la ley. Les comentaba de los organismos de evaluación de la conformidad, que son los únicos que van a poder hacer la demostración de que las normas y los estándares se están cumpliendo. Y solo excepcionalmente las autoridades normalizadoras podrán hacer esta función de evaluación de la conformidad. Igual que las cuestiones de estandarización, solamente cuando no existe infraestructura en el país para hacerlo. La evaluación de la conformidad, ahora bien, es el otro tema que tenemos que considerar, o el otro elemento. Se define como el proceso técnico que permite demostrar el cumplimiento con normas oficiales mexicanas, con estándares o normas internacionales ahí referidos, o cualquier otra disposición legal. Y comprende, entre otros, los procedimientos de muestreo, prueba, inspección, evaluación y certificación. La evaluación de la conformidad la hacen solamente los organismos de evaluación de la conformidad. Y en esta ley quedan establecidos de la siguiente manera. Son los laboratorios de ensayo y pruebas de medición o calibración, entre otros. Los organismos de certificación, que son los encargados de certificar procesos o sistemas de gestión. Las unidades de inspección, que son unidades que se encargan, por ejemplo, de revisar que las bombas de gasolina estén dispensando el volumen que indica el marcador, o que las básculas en los supermercados o algo estén calibradas o estén verificadas y estén dando pesos precisos, medidas precisas y exactas. Y también se incluyen otros proveedores y prestadores de servicios previstos en el reglamento de esta ley. En muchos artículos de esta ley se habla sobre el reglamento. El reglamento tiene 365 días para poder ser expedido. Aún no ha salido. Entonces tenemos que esperar también a ver qué dice el reglamento. Pero bueno, en términos generales, estos son los 4 organismos de evaluación de la conformidad que prevé la ley. La ley anterior solamente prevía los primeros 3 y con algunas modificaciones, porque obviamente decía, en el caso de laboratorios solamente decía de laboratorios de ensayo y calibración. Ahora ya trae otro tipo de laboratorios, como pueden incluirse algunos de investigación. Acá en otros proveedores y prestadores de servicios es lo nuevo que se incluye en esta ley, y ahí ya entran algunos organismos verificadores y validadores, por ejemplo, de los gases de efecto invernadero, los productores de materiales de referencia, etcétera. En materia de evaluación de la conformidad, en el artículo 54 dice que solo podrán operar como organismo de evaluación de la conformidad aquellos que estén acreditados ante una entidad de acreditación. Es decir, todos estos que les comenté ahorita tienen que estar acreditados. Una vez obtenida la acreditación, y si se desea evaluar conformidad contra normas oficiales mexicanas o contra estándares o normas internacionales que estén referidos en esas normas oficiales mexicanas, se tiene que, además de la acreditación, contar con la aprobación de la autoridad normalizadora que tutele esa norma. Es decir, si es una norma de la Semarnat, como en materia de aguas para la 001, y un laboratorio de pruebas va a verificar que se esté cumpliendo con la calidad establecida en esa norma, tendrá que estar ese laboratorio como organismo de evaluación de la conformidad, acreditado por una entidad de acreditación y aprobado por la dependencia que tutela esa norma, que en este caso es la CONAGUA. Miren, nada más para ver, esta es una
diapositiva de la entidad mexicana de acreditación, donde informa, por ejemplo, que de las 793 normas oficiales en las que se solicita evaluación de la conformidad, solamente 278 cuentan con estructura acreditada. Hay 515 que no existe infraestructura, es decir, no existen laboratorios, no existen unidades de verificación, no existen unidades de inspección, perdón, es el nombre correcto, para realizar la evaluación de la conformidad. Entonces, pues hay un trabajo interesante por ahí que hacer en esta materia, y ahora con esta ley donde ya exige que todo se le evalúe conformidad, pues va a ser muy interesante el trabajo que se viene. Por su parte, las entidades de acreditación, pues bueno, la definición ahí está, deben de estar debidamente autorizadas por la Secretaría para conocer, tramitar y resolver las solicitudes de acreditación, y en su caso emitir las acreditaciones en favor de aquellos que pretendan operar como organismos de evaluación de la conformidad. Actualmente en México existen dos: la Entidad Mexicana de Acreditación, la EMA, y otra denominada Mexicana de Acreditación, MAC. La primera es la que tiene un alcance mucho más amplio en diversas materias. MAC actualmente solamente tiene para evaluación de sistemas de gestión. La EMA, estos son también documentos de la EMA. La EMA cuenta con los reconocimientos tanto de las autoridades normalizadoras nacionales como de las internacionales. Entre ellas, pues bueno, el Foro Internacional de la Acreditación, la Cooperación Internacional para la Acreditación de Laboratorios, la Cooperación para la Acreditación Asia-Pacífico y la Cooperación Interamericana de Acreditación. Todo esto le da la oportunidad a que los organismos de evaluación de la conformidad que estamos acreditados con la EMA, nuestros resultados valgan en todos los lugares del mundo donde estas instituciones tienen injerencia. Entonces, la EMA también está a su vez reconocida, que es una manera, digamos, de que ella se acredita, está reconocida por esos organismos internacionales, y eso es lo que le da esa autoridad como entidad de acreditación. Esta, a su vez, acredita a los organismos de evaluación de la conformidad para que estos evalúen las normas, los estándares u otras especificaciones para dar cumplimiento a los objetivos legítimos de interés público. La aprobación que les comentaba ahorita, que es un acto por el cual una autoridad normalizadora reconoce a los organismos de evaluación de la conformidad que hayan obtenido la acreditación para realizar evaluación de la conformidad relacionada con normas oficiales mexicanas, estándares o normas internacionales que ahí estén referidos, y también de otras disposiciones legales. Era algo de lo que ya les había comentado. Y bueno, el otro tema, hasta ahí, bueno, ya vimos evaluación de la conformidad. La otra parte es ver la parte de metrología. Metrología, pues, es básicamente es la ciencia de las mediciones, y obviamente, pues, es la base de tanto de la evaluación de la conformidad como también de la normalización. Necesitamos que se procuren la uniformidad y confiabilidad de las mediciones que se realizan dentro del país, y asegurar la comparabilidad de las mismas con respecto a las realizadas por otros países. Esto se hace a través de la metrología científica, la metrología legal y la metrología industrial. Los que integran este sistema metrológico son la Comisión Nacional de Metrología, los institutos designados de metrología, que estos son unos nuevos también, nuevas figuras que se incorporan en esta ley, no estaban anteriormente.
las entidades de acreditación, los organismos de evaluación de la conformidad y demás entidades públicas o privadas. Todos ellos conforman todo este sistema metrológico. Una de las situaciones importantes es que en México, y desde hace mucho tiempo, el sistema oficial es el Sistema General de Unidades de Medida y es de uso obligatorio. Entonces, básicamente ese sistema está también definido en la norma oficial mexicana 08 de la Secretaría de Fomento, de Comercio y Fomento Industrial de ese entonces, del 2002, y establece pues las 7 unidades básicas, que son el kilogramo para la masa, el metro para la distancia, el segundo para el tiempo, el amper para la energía eléctrica, el Kelvin para la temperatura termodinámica, el mol para la cantidad de sustancia y la candela para la intensidad luminosa. El Centro Nacional de Metrología, el CENAM, y los institutos designados de metrología que van a ser como auxiliares del CENAM, tendrán a cargo el desarrollo y la conservación metrológica, así como la mejora de los patrones nacionales de medida. Ahí están las unidades básicas, o sea, los patrones primarios con los cuales todos los que hacemos mediciones debemos de comparar y trazar nuestra medición hacia esos patrones nacionales. Estos institutos designados de metrología siempre serán entes públicos. Esto no está hacia los privados. Y también pues estarán trabajando en el establecimiento de patrones nacionales de medida y en la prestación de servicios metrológicos conforme a sus capacidades de medición y calibración, siempre y cuando estos no los tenga el CENAM. Es decir, por ejemplo, actualmente el ININ, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, tiene en su poder los patrones para las radiaciones ionizantes. Esos no los tiene CENAM. Entonces, él es un instituto designado de metrología y él seguirá conservando esos patrones. Cuando alguien quiera hacer alguna medición referente a radiaciones ionizantes, tendrá que establecer la trazabilidad hasta esos patrones que tiene el INIM. Y bueno, la diferencia entre los 3 tipos de metrología que hemos comentado, en el caso de la metrología científica, pues no es otra cosa más que el establecimiento de los patrones nacionales de medida. Y bueno, en algunos casos, pues los materiales de referencia. También tiene que ver con la actualización del Sistema General de Unidades de Medida y pues bueno, la divulgación y la diseminación de la trazabilidad de estos patrones. Es básicamente la conservación o el mantenimiento de los patrones nacionales. La metrología legal comprende actividades relativas al control metrológico legal de los instrumentos para medir. Es decir, pues todos esos instrumentos que de alguna manera hacen alguna medición que esté normada, que esté en alguna norma oficial mexicana o en un estándar, pues son los que son el caso de estudio de la metrología legal. Y tienen pues sus reglas y sus especificaciones para mantener pues su trazabilidad, su confiabilidad y su uniformidad en las mediciones. Y bueno, también en la metrología que está relacionada con las industrias, pues también se solicita que las industrias productivas aseguren su trazabilidad de las mediciones con el propósito de contribuir a la confiabilidad y uniformidad de las mediciones. En las disposiciones finales, bueno, hasta ahí vimos lo de metrología. Ahora vamos a ver esta parte que son las disposiciones finales. Pues básicamente y muy rápido les voy a hablar que establece la plataforma tecnológica integral de infraestructura de la calidad, que como ya les había comentado, es una
una plataforma, una página donde va a estar toda la información de todo lo que tenga que ver con infraestructura de la calidad. ¿Qué es esto? Pues todas las autoridades normalizadoras, todas las normas que existen, todos los organismos de evaluación de la conformidad, todas sus acreditaciones y alcances que tengan, los patrones de medida que tenga el país, etcétera. Toda esa información se va a encontrar en esa plataforma y eso pues también lo vuelve sumamente interesante, este modelo. Otro aspecto también que es importante ya en las disposiciones finales son la verificación, la vigilancia y la vigilancia del mercado. Son tres conceptos diferentes. La verificación y la vigilancia aquí se vuelven actos de autoridad. Entonces, ahora solo las autoridades, las normalizadoras, para el caso de la verificación, van a constatar que los bienes, productos y servicios cumplan o concuerden con las normas o estándares. En este último caso, cuando los estándares sean obligatorios, recuerden que son recomendatorios. Entonces, ¿cómo hace esa verificación? Pues ellos van a hacer, es como hacer evaluación de la conformidad, pero por parte de la autoridad. Es decir, va y toma el producto, el bien o servicio que tú tengas y si debe de cumplir con una norma, él lo verifica con un organismo de evaluación de la conformidad y entonces, pues bueno, estas son para aplicar sanciones, estas actividades. La vigilancia es también un acto de autoridad, pero aquí a quienes va a vigilar es a las entidades de acreditación y a los organismos de evaluación de la conformidad. Es decir, a los que están en medio de la cadenita esta, para ver que sus actividades las estén realizando también conforme a lo que establece la ley. Y obviamente también si hay incumplimientos, pues habrá sanciones. La vigilancia del mercado es un concepto innovador que se incluye en esta ley. Y entonces es un concepto muy, muy general. Básicamente establece la relación entre las normas oficiales mexicanas, es decir, entre la regulación técnica y su cumplimiento en el campo. Entonces, pues las autoridades normalizadoras o las autoridades competentes vigilarán a las entidades de acreditación y a los organismos de evaluación de la conformidad. Estos, a su vez, son los que acreditan a las unidades de inspección y a los laboratorios u organismos de certificación y estos demuestran o evalúan el cumplimiento de bienes, productos, procesos y servicios que deben de cumplir con ciertas normas. Y a final de cuentas, eso llega al consumidor. Entonces, la vigilancia del mercado, pues es ir a vigilar allá hasta mero afuera, incluyendo todos los pasos de la cadena de la infraestructura de la calidad. Si recuerdan, hace poco hubo un tema muy sonado, que fue que se retiraron del mercado unos quesos. Entonces fue precisamente por este tipo de actos. Cuando ya entró en vigor esta ley permitió que se hicieran este tipo de situaciones, se vigilaron en el mercado ciertos productos y pues bueno, fueron retirados y además pues bueno, ahí seguramente tuvieron algunas sanciones. Dentro de las disposiciones finales también están las sanciones, que de esas mejor ni les hablo, pero ahí va a estar la ley, perdón, para que la podamos leer. Si no cumplimos con la ley, pues como todas vamos a tener consecuencias. Hay recursos para podernos defender. Y pues bueno, de los artículos transitorios, pues realmente no hay mucho que hablar en este momento para el alcance de esta situación, de esta plática. A manera de conclusión, pues bueno, la infraestructura de la calidad, pues si desglosamos lo que es infraestructura y lo que es calidad, pues infraestructura es lo que subyace, ¿no? Y que lo que subyace sobre algo que quiero lograr. Entonces, si lo referenciamos a esta figura, pues la normalización, la estandarización, la acreditación, la evaluación de la conformidad y la metrología, que son los temas de los que hemos hablado, todos en su conjunto, trabajando de manera armónica e integrada, pues son los que impulsan la calidad. Y la calidad va a estar encaminada hacia el logro de los objetivos de interés público
y hacia impulsar el desarrollo y la reactivación económica del país. De manera muy general o visto desde otro punto de vista, pues bueno, un proceso que tiene entradas, actividades, salidas y que llega al consumidor, pues estará intervenido de alguna manera por la parte de normalización, por la parte de evaluación de la conformidad y necesariamente también por la metrología. Y pues bueno, esto es lo que tenía preparado para ustedes el día de hoy. Les agradezco su atención y pues bueno, quedo a sus órdenes. Gracias, Químico Pablo. Muy buenas noches. Para cumplir con los tiempos, Químico, ¿te parece? Y darle la mejor atención a nuestros socios para poder finalizar la sesión, me gustaría leer una o dos preguntas, las que vi dentro del chat con más relevancia, y el resto te las mandamos por escrito, y al momento de publicarlo, ahí hacemos mención a todas las preguntas. Hubo una participación muy nutrida, hay muchas dudas, pero si nos apoyas, pudiéramos hacer esta mecánica para poder concluir en tiempo. Sí, por supuesto, con gusto. Nos preguntan de las preguntas que pudiéramos resaltar como importantes. Nos preguntan la posibilidad de utilizar métodos y equipos alternos a los establecidos en las normas oficiales. En ese sentido, ¿se seguirán manejando los trámites actuales para el uso de métodos y equipos alternos a los establecidos? ¿Qué opinión nos tienes al respecto? Sí, miren, tenemos que esperar a ver qué dice el reglamento. Actualmente, dentro de uno de los transitorios, dice que sigue operando el mismo reglamento para la Ley Federal de Metrología y Normalización. Y en este todavía se permite que se puedan utilizar este tipo de métodos alternos para evaluación de la conformidad. Pero dependiendo, porque el método alterno te lo tiene que autorizar la autoridad normalizadora. Es decir, si estás utilizando un método que no está en una norma oficial mexicana para evaluación de la calidad del agua residual, tendrás que ir con la Conagua y seguir todo el procedimiento. Ellos tienen todo un procedimiento para poderte aceptar esto. De la misma manera operan para otro tipo de autoridades normalizadoras. Muchas Pero gracias. seguramente va a estar más explícito en el reglamento. La segunda pregunta, hablabas de una plataforma. ¿Nos puedes platicar, por favor, cuándo estaría disponible? Eso no sabemos. Se supone que en este primer trimestre va a estar saliendo tanto el reglamento como la plataforma. Ahorita todavía no está. Estamos, por ejemplo, los organismos de evaluación de la conformidad que estamos acreditados, ya tenemos que empezar a subir y mandar información, por ejemplo, de nuestros precios, los precios que manejamos. Entonces, hasta eso nos van a pedir. Se pretende que esa plataforma esté muy completa y le dé a cualquier usuario, pues también capacidad de decisión y decir con quién va a mandar a analizar sus cosas, ¿no? En términos de costos. Pero ahorita creo que todavía están recibiendo información y ellos están también configurando todo esto. La verdad, no tenemos una fecha. Muchas gracias. ¿Nos ayudas, dejando de compartir la pantalla para que Delia pueda compartir, por favor? De acuerdo, sí, claro. Gracias. Hola, Delia. ¿Estás por ahí? Gracias. Químico Pablo, en reconocimiento a la presentación, la Sociedad Mexicana de Aguas otorga el presente reconocimiento por su participación como expositor en la conferencia Ley de la Infraestructura de la Calidad, celebrada el día de hoy, 8 de febrero de 2021, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Firma un servidor, presidente de la Sociedad Mexicana de Aguas. Muchas gracias, Químico Pablo. En verdad, una gran plática. A sus órdenes. Que estén muy bien todos. Saludos. Muchas gracias. Por último, y para poder invitar a todos nuestros amigos, quienes deseen abrir la cámara y poder platicar, me gustaría dar lectura a las personas que han renovado con nosotros su afiliación. Tenemos en el día de hoy 180 socios. Estamos muy contentos de que la familia de la Sociedad Mexicana de Aguas haya crecido. Hemos tenido ya 180 socios
y las renovaciones de este mes es para Luis Alberto Caballero Galindo, quien renovó como la empresa Asesoría Industrial de Equipos y Procesos, y la mención de 3 nuevos socios, la licenciada Alejandra Janet Silva, la licenciada Beatriz Patricia Cardona y el ingeniero Megan Mesa. Muchas gracias por confiar en la Sociedad Mexicana de Aguas. Recuerden que la membresía es un costo para estudiantes de 200 pesos, para profesionistas 1,200, y en la membresía empresarial, que ya tenemos 16 empresas afiliadas con nosotros, tiene un costo de 10,000 pesos, con la posibilidad de tener 5 personas afiliadas y una conferencia técnica como la que están viendo en este momento. Muchas gracias a todos y que tengan muy bonita noche. Gracias, Pablo. Gracias, Carla. Gracias, Delia. Gracias y saludos a todos. Bonita noche. Gracias y buenas noches.